que vamos a hablar sobre el cambio climático que está afectando al mundo entero. Por eso tengo especialistas al lado mío y muchísimas gracias por venir. Estamos hablando de Facundo Rojas, doctor en geografía, Pierre Pitt, glaciólogo, Cristina Prieto, arqueóloga, y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en Atardecidos para hablar de este tema que nos tiene a todos, ¿no? A través de las redes sociales, los medios de comunicación, creo con miedo y aterrados también por lo que está pasando. Y la primera pregunta es cómo se encuentra, ¿no? La situación actual, ¿no? Con el tema del clima en el mundo. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Bueno, sí, las noticias que nos convocan por ahí no son las mejores. El panorama ambiental a nivel global es malo, hay muchísimos indicadores que nos están mostrando que estamos en una crisis ambiental ya de largo plazo. Y bueno, las noticias recientes justamente del estado de la selva amazónica se suma, digamos, a un conjunto de noticias negativas, aumento de la temperatura sostenido. Acá en los Andes centrales venimos con una sequía muy larga también, que ya va a llevar 10 años con esta temporada con muy poca nieve. Así que sí, en general tenemos muchos indicadores de que el planeta está dando algunas señales de cansancio y por ahí es hora de empezar a modificar algunas conductas que nos permitan empezar a llegar a una solución. El tema, obviamente, aquí en la provincia de Mendoza, por ejemplo, los glaciares, que hay una ley de glaciares. ¿Cómo se encuentra hoy la provincia respecto a esto? ¿Se está haciendo cambios? ¿Se está teniendo en cuenta otras cosas que antes no se tenían en cuenta? Bueno, el mayor especialista acá en glaciares por ahí puede dar algunas precisiones. Nosotros estamos tratando en el grupo, con Cristina y otra gente, de hacer reconstrucciones ambientales históricas y un poco comparar esto que ellos han hecho con el inventario en los últimos años y que se tiene que actualizar ahora en los próximos años para ver cómo sigue la cuestión. Y a partir de eso surgen algunos de estos indicadores que nos preocupan, ¿no? que contaba un poco Pierre. Digamos, la especialidad nuestra no abarca estos temas que hoy nos preocupan tanto del Amazonas y todo eso, pero sí hay muchas cuestiones que podemos, digamos, encontrar grandes similitudes en una crisis, ¿no? bastante regional, global, a distintas escalas, y bueno, entonces estamos tratando permanentemente de buscar, digamos, como dice Pierre, estas cuestiones, propuestas también para tratar de ir comparando lo que pasó con algunas nuevas respuestas sociales, culturales y también políticas, ¿no? que nos permitan un poco pasar un poco de la tragedia y la verdad que de las noticias un poco apocalípticas a alguna otra mirada. No siempre es fácil, pero en eso estamos. En este trabajo que estaban realizando, ¿no? Obviamente, ¿qué respuestas o qué incógnitas han resuelto? Porque él decía muy bien a través de respuestas, por ejemplo, culturales, sociales, y también hay un gran cambio. Sí. A través de la arqueología, de la historia y de la antropología, que es un poco las disciplinas en las que desarrollamos en el grupo dentro del Yanigla, lo que estudiamos son las respuestas humanas a estos cambios que en algún momento fueron naturales y hoy son causados por nosotros mismos, por causas antrópicas, muchos de ellos, y vemos cómo los seres humanos nos hemos ido adaptando o hemos ido cambiando nuestra forma de conducta, nuestras creencias y nuestras formas de habitar los distintos espacios a través del tiempo. Como decía Facundo recién, a través de un análisis largo del tiempo, de cómo se adaptaban hace 2000 años, hace 1000 años o hace 500 años, quizás podemos tener una visión en perspectiva de lo que pasa hoy. En ese sentido es importante que las sociedades actuales tienen muchísimos mecanismos, las movilizaciones, claro, las presiones que se pueden hacer a nivel social y político para que estos cambios no impacten ¿Pero son escuchados esos? Justo hablamos con Cristina antes de venir una especie de buena noticia, por decirle así, y ahí tienen un rol también, me parece, los medios. Un colega brasilero que estaba haciendo una entrevista en Buenos Aires hablaba también de un cambio en el gobierno de Brasil en estos últimos días a partir de toda esta opinión pública internacional y todo esto, ¿no? O sea, por el tema del Amazonas, y nos parece que sí, digamos, las noticias, como empezamos diciendo, no son buenas, pero me parece que
que si uno ve las cuestiones de mediano y largo plazo, puede ver que estos problemas, desde los incendios hasta cierta digamos, variabilidad climática, pasaron muchas veces antes. Lo que cambia hoy, el gran desafío es la intensidad que hoy vemos, que es una intensidad nunca vista quizás, o nunca vista en lo que le llamamos una etapa histórica, en los últimos siglos o los últimos miles de años. Claro. Entonces eso nos pone ante un desafío donde tenemos muchas más herramientas que antes, pero a la vez también, como vos decís, a veces paradójicamente, esta sociedad tan avanzada, a veces en cuestiones nos sentimos que no se puede hacer nada, ¿no? O poco. Creo que también el cambio climático se da, por ejemplo, a la hora que vos te levantás a tu casa y la temperatura, las estaciones, que ya no son las mismas que hace un montón de años, que de repente ves entrar a los medios de comunicación, a las redes sociales, que pasó esto, esto y esto, y mucha gente se interpela y dice, ¿qué puedo hacer para colaborar para que no pase algo como este desastre, ¿no? O que surjan más cuestiones. Obviamente, yo creo que una de las principales que me ha sorprendido, ir a kioscos en la ciudad de Mendoza o ir a locales de comidas rápidas muy conocidos y, por ejemplo, que dicen no usar bombilla. Por ejemplo, que te dan la gaseosa y te dice, por favor, no use bombilla, si total usted también puede tomar sin bombilla. Y son pequeños cambios que van favoreciéndonos al medio ambiente. Sí, sin duda. Digamos, el motor grande que tenemos de los cambios que vemos ahora es los niveles de consumo y de todos los tipos de recursos, pero también los niveles de consumo energéticos. Entonces, todas las conductas que nosotros hacemos que tienden a ahorrar energía, a hacer que seamos más eficientes en el uso de las cosas que compramos, a hacerlas durar más, a reutilizar, a reciclar, evitan que nosotros estemos teniendo una demanda tan fuerte sobre todos los recursos naturales, ya sean los bosques amazónicos, pero en Argentina también estamos expandiendo la frontera agropecuaria desde hace varias décadas. Eso se ve muchísimo en el retroceso del monte nativo, desmontes en el centro del país, en el norte, y el retroceso de los glaciares también tiene que ver con eso, porque justamente es la emisión de gases de efecto invernadero que tiene que ver con el uso de vehículos y el consumo que tenemos a nivel energético y a nivel global. Además, lo importante de esta crisis, como decía Facundo, es que ya no es un problema local de una sociedad o de un país, es el consumo y la forma en la que estamos usando el planeta a nivel global no es sustentable. Los cambios que estamos viendo tienen tasas mayores que todo lo que se ha visto en la historia reciente y también en el archivo geológico, entonces tenemos que justamente incorporar nuevas conductas. Vamos a continuar hablando en el próximo bloque sobre este tema y no podemos dejar este tema pasar, el tema del Amazonas. Ustedes como especialistas se entrenaron a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que muchos llegó la información tarde a la población para que se diera cuenta y que explotara Twitter, que explotara Instagram, que explotara Facebook. Bueno, ahí tenemos varios de los componentes de los problemas ambientales de ahora. O sea, por un lado el problema es dramático, hay un aumento de los incendios y de la tasa de deforestación de este año al año pasado, casi el 80%. Y la comunidad científica, en este caso el jefe de la agencia espacial, hizo un comunicado hace un par de meses y directamente lo echaron en Brasil. Y eso mantuvo la noticia más o menos aplacada durante un par de semanas y recién justamente cuando el tema empezó a salir más en los medios de comunicación y en las redes sociales, es decir, con una participación ciudadana un poco más grande, el tema se estableció y, bueno, y agarró repercusión internacional. Por eso estamos en comunicación telefónica con el Lidio López, investigador del Yaniglia. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lidio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí con tus colegas, compañeros, estamos hablando sobre este tema que estremeció a todo el mundo, sobre un incendio en Amazonas. Como especialista, ¿cómo ves esto? ¿Qué resumen tenés para decirnos? Bueno, es terrible lo que está pasando año a año, ¿no? O sea, los incendios forestales no son nuevos. Esto siempre hubo incendios, existen todos los años, pero esto se está incrementando cada vez más. ¿Cómo esta situación, sí, desde la producción, desde el control, me pueden subir un poquito el retorno si lo escucho mejor a Lidia, así podemos conversar tranquilos? Obviamente es terrible lo que está pasando en Amazonas, también la pérdida de flora y fauna me imagino que es increíble. Sí, no solamente, digamos, se queman los árboles o se quema el bosque, sino también dentro del bosque existe un mundo viviente, digamos, de biodiversidad y todo eso se pierde y
y aquellas especies que logran sobrevivir emigran a otras regiones. Y bueno, entonces el daño es terrible. ¿Y has visto algunos informes o tu propia perspectiva, un aproximado de cuánto va a demorar, obviamente, para la recuperación del Amazonas? Bueno, justamente nosotros trabajamos un poco con producción y producción del bosque y la relación clima-crecimiento. Entonces, más o menos, nosotros tenemos una estimación de qué edades tienen estos bosques. Entonces sabemos más o menos cuántos años necesitan para formarse estos bosques. Entonces vemos que, a ver, un incendio no solamente quema, sino también destruye las partículas del suelo, entonces es casi imposible que los bosques se recuperen al 100%. En realidad es complicada la situación, estamos hablando con tus compañeros y colegas que tardó la información en llegar al mundo entero, que también es complicado, como decía uno de ellos, una de las principales causas, ¿no?, del cambio climático, que la información no llegue al momento para tomar algunas medidas al respecto. Sí, efectivamente, digamos, a ver, qué sé yo, muchas cuestiones de estas, a ver, los inicios de los incendios forestales, muchas cuestiones son inicios casi que se dan casi políticos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, el ente regulador, el que da los permisos para un desmonte o para una quema, no sé, entre comillas, controlada, no tiene una buena gestión. Entonces, justamente, en estos años, estos permisos se fueron incrementando, principalmente en la parte de Brasil. Entonces, es una realidad que necesitamos mayor cantidad de cultivos agrícolas para dar alimento a una población creciente, pero bueno, estas actividades creo que deberían realizarse un poco más planificadas, mucho mejor organizadas, porque realmente lo que está pasando es, se dan estos permisos para quemar una hectárea, ya sea una limpieza de pastizales o una limpieza de una chacra, se queman entre 50 a 100 hectáreas de bosque. Lidio, de aquí el Living de Atardecidos, uno de los colegas tiene una pregunta para vos. Bueno. Lidio, buenas tardes. ¿Qué edad tienen más o menos los bosques que se están quemando? O sea, cuando hablamos de un árbol del Amazonas que se quema, ¿cuántos años puede vivir ese árbol? Bueno, los árboles del Amazonas, más o menos, para que un bosque, que sea un bosque maduro, más o menos te estoy hablando, para alcanzar una edad adulta, requieren entre 200 a 400 años. O sea que estamos quemando bosques que tardan 400 años en llegar al estadio maduro, pero además no son los primeros árboles. O sea, necesitamos varias generaciones de bosques para tener un Amazonas, una selva con la estructura que tenemos ahora. O sea, estamos hablando de que aunque pudiésemos recuperarlo y tomemos todas las medidas a partir de ahora, en los próximos 400, 500 años no vamos a ver un bosque como el que estamos perdiendo en este momento. Claramente, eso es seguro. O sea, difícilmente, inclusive así dejemos estos suelos que se están quemando actualmente, dejemos destinados a la producción forestal, como se llama, es difícilmente que vuelvan a su estructura estos 400 años al 100%. Facundo, ¿alguna otra pregunta? Sí, un poco volviendo sobre lo mismo, pero muchas veces se da la metáfora que el Amazonas es el pulmón del planeta o de parte del planeta. También se puede dar otra metáfora que dan otros especialistas en torno a que es el aire acondicionado del planeta, pero muy especialmente del cono sur y de todo Sudamérica. O sea, la regulación que hacen difundiendo humedad y concretamente hacia las lluvias que vienen en Argentina, cada vez está más probado, ¿no? Entonces, digamos, el efecto, aparte de la biodiversidad que se pierde y de todo lo que hemos hablado, tiene efectos muy concretos en las lluvias de los próximos años. Y recordemos que hasta el 2005 hubieron una quema muy grande, después se controló en Brasil, hasta el 2012 hubo un amesetamiento de los incendios y ahora hace unos pocos años han crecido con esto que ya es bastante tremendo. O sea que tenemos una serie de muchos años de incremento de estos incendios, por lo tanto
digamos, tenemos una variable interesantemente triste en cuanto a esta variabilidad o cambio climático, como la queramos ver. Una cosa me parece importante, que es no perdernos en discusiones teóricas muy concretas de escuela, si es cambio climático, si hay más o menos, y no caer en una postura negacionista, ¿no? Porque por lo fino, por ahí dejamos de actuar en las cosas. Lidio, consulta, ¿tenés algún número o alguna aproximación de cuántas hectáreas se han quemado ahora en Amazonas? Mira, yo realmente datos así certeros de la parte de Brasil no tenemos, pero yo te puedo responder, en Bolivia van ya 4.8 millones de hectáreas de bosque que se quemaron. Increíble. Muchísimas gracias, Lidio, por esta comunicación telefónica. Te agradecemos de aquí a Atardecidos. Bueno, listo. Hasta luego. Agradecido. Hasta luego. Lidio López, especialista del Yaniglia, que nos introducía un poquito el tema que estamos desarrollando con nuestros especialistas aquí en el Living, respecto que se está quemando, como decía, el pulmón de América Latina, el pulmón del mundo también, más allá de muchas frases hechas, por ejemplo, en las redes sociales, y el tema que recordemos cuál es la importancia del Amazonas y por qué se hace tanto hincapié. Y algo que quiero recalcar, y si el especialista me puede ayudar, sobre el tema de no solamente la fauna y la flora que se pierden, sino las personas que viven dentro del Amazonas, como por ejemplo tribus, la parte social. Sí, los incendios, como decía Lidio, son algo de todos los años, pero el incremento que se ha notado este año especialmente ha afectado a las poblaciones de las ciudades que están cercanas o quizás no tan cercanas con problemas de salud, poblaciones urbanas, digo, pero también especialmente a los pueblos, etnias que viven en la cuenca del Amazonas, que suman casi 400 pueblos indígenas, algunos de ellos sin contacto con la población blanca, digamos, están aislados y corren riesgo. Sin ningún tipo de ayuda. Y viven con su forma de vida, sus tradiciones, sin contacto elegido, digamos, una forma de vida que son ancestrales y que llegan al presente. Esta situación gravísima que afecta a 1,5 millones más o menos de personas, probablemente más, que viven en la cuenca amazónica, ha llevado a la coordinadora indígena de todos los pueblos de la cuenca amazónica a declarar la emergencia tanto ambiental como humanitaria en el Amazonas en este momento por la pérdida a nivel ambiental, pero la pérdida humana y no solamente de las personas que se ven afectadas, sino que todas sus tradiciones, su cultura, su hábitat, su territorio, su forma de vida. El presidente de Brasil, Bolsonaro, dio un tuit respecto que iba a hablar con algunos gobernantes de otros países porque él está, no sé qué palabra utilizar en este momento, convencido, podríamos decirlo así, respecto que el incendio lo empezó a causar grupos ecologistas en contra del gobierno de él. Entonces, ¿cómo ven esta declaración? En poco tiempo eso me parece que le jugó en contra porque no resistió ningún análisis, ni siquiera de gente del sector de él, digamos. Cualquiera, tanto es así que algunos de los ministros y gente después trató, sin desmentir a su líder, de decir otras cosas, porque los incendios son todos generados por productores, colonos y demás que, como dijo Lidio, después se van de las manos. O sea, eso es algo que no resiste ningún análisis y que, bueno, recién ahora, después de toda la presión internacional, salió el presidente a hacer una cadena nacional y un poco, no a desdecirse, pero a tomarse el tema un poco más en serio, podemos decir. En serio, porque lo decíamos, ¿cuántos días pasaron que ustedes se enteraron del incendio? Cuando llegó esa primera información, ¿se llegó momentáneamente o pasaron varios días? Y para mí lo más notable fue eso, que nosotros, por ejemplo, trabajamos sobre todo con análisis de imágenes satelitales y el organismo que monitorea el Amazonas, como es una zona muy extensa e inaccesible, se hace con imágenes satelitales. Y cuando el INPE, que todos los años el organismo de sensores remotos de Brasil, sacó su informe con las tasas de deforestación y el nivel de incendios que había hasta ese momento, el gobierno rechazó el informe y echó al director del instituto. O sea, y ahí pasaron por lo menos 3 o 4 semanas hasta que el tema se instaló en la agenda regional primero y después pasó al plano internacional. Pero obviamente eso retrasó muchísimo la difusión de la información y obviamente
obviamente la toma de medidas para tratar de frenar el problema. Ahí en pantalla estamos viendo una parte del Amazonas respecto a que se está incendiando y me quiero quedar en esa imagen el tema del humo del incendio que está llegando también a otros países. Esta mañana de Ezeiza hablaba un aeroportuario que le había llegado levemente, pero a Buenos Aires. Me imagino también lo que es Colombia, lo que es Ecuador, Perú y Bolivia también, por supuesto, que es uno de los más cercanos también que está. Debe ser, como decía ella, el tema de la gente, de la sociedad, que por ahí el humo y todas estas contradicciones que afectan a la salud es bastante importante y tomárselo en serio. Sí, y sobre todo porque las sociedades que están ligadas al bosque tienen una forma de vida relacionada con el bosque, con esos ecosistemas, y la quema, más allá del problema directo que puede ser una enfermedad, es la pérdida de territorio. Yo creo que eso es fundamental tratar de entenderlo. Las culturas están arraigadas a espacios, a lugares, y si esos lugares pierden sus características, pierden sus recursos y se ven dañados como en un incendio, se pierde la salud, se pierde la cultura, se pierde la tradición y se pierde una historia. Sí, y estos lugares donde avanza lo que se llama Frente Pionero, esta frontera agropecuaria, son lugares muy violentos, o sea, son lugares donde hay mucha violencia física y mucho conflicto entre los productores, la gente que ve ahí. Son lugares que a veces tienen más violencia que la que solemos ver en las ciudades, ¿no? ¿Ustedes creen que si hubiese una respuesta rápida del gobierno de Brasil, esto no hubiera desatado lo que estamos viendo en imágenes? ¿O se actuó de manera inmediata? No, está claro que no se actuó porque justamente el gobierno de Brasil y en menor medida de los otros estados, pero sobre todo de Brasil, hace 2 días recién mandó el ejército y ahora, a partir de ahora, aceptó un poco esta situación y ha tomado medidas. O sea, es una cuestión complicada situación. Yo creo que ese negacionismo ha jugado muy en contra, por eso creo que es importante. Después pueden haber muchas opiniones al respecto, pero negar el problema siempre es el peor camino. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar y por venir, por hablar de estos temas. Y recordemos rápidamente algunos tips. Yo sé que muchas veces uno tiene en la cabeza incorporado muchas cosas, pero por ejemplo para ayudar al planeta, para que no siga sucediendo estas cosas, ¿cómo podemos nosotros ayudar al planeta? Bueno, en primer lugar, siempre lo más importante justamente es estar informado, empezar a tomar conciencia de que tenemos un problema, que es un problema global, y que cada uno de nosotros, del espacio que tiene, puede tomar un conjunto de medidas para justamente, como hablamos, básicamente bajar la huella ecológica, bajar el consumo que tenemos, bajar el consumo de agua, bajar el consumo de productos. Uno de los aspectos que salió en los nuevos informes de cambio climático es, por ejemplo, el aumento de las frecuencias de horas de vuelo. Entonces, con toda la instalación de líneas low cost, empezamos a tener muchísimas emisiones en la parte alta de la atmósfera, donde ese dióxido de carbono ya no logra bajar y ser recirculado en la parte baja de la atmósfera. Entonces, el aumento exponencial que ha tenido, por ejemplo, el tráfico aéreo es otro de los problemas que tenemos que enfrentar. Y entonces, en la medida que nosotros tomamos conciencia de que hay un problema, empezar a ajustar nuestra conducta para justamente tener una huella lo menor posible. Muchísimas gracias. Gracias Un gusto a ustedes. por el atardecidos.